Hola chicos, espero que estén muy bien. Soy Melina Campos, su profe de lengua y literatura. Esta semana vamos a hacer un repaso de las ideas que estuvimos analizando que nos permiten responder a las preguntas qué es la literatura y cuáles son los géneros literarios. Bien, nosotros ya estuvimos hablando de qué es la literatura, dijimos que no se puede definir, pero sí hay ciertas características que tenemos que encontrar y a veces las palabras con las que se explica la literatura pueden llegar a ser complejas, por eso es que estamos haciendo este repaso. Bien, y además vamos a profundizar en qué son los géneros literarios porque es el tema que vamos a desarrollar en esta semana. Para iniciar entonces vamos a ver un video de repaso. Bienvenidos y bienvenidas al Lenguaje en Acción. Hoy veremos el concepto de la literatura y los géneros literarios. La literatura deriva etimológicamente del latín literatura, que viene de literae, que significa signos gráficos, letra, escritura. Esto anticipa que la palabra tiene un rol clave. Veamos algunas aproximaciones de qué es la literatura, pues un texto es literario según el momento histórico en que fue escrito, sus lecturas, el interés de los lectores y la crítica. Es un arte que usa la palabra como medio de expresión, a diferencia de la pintura, que usa óleos, acrílicos, pinceles, la escultura, el yeso, la música, el sonido. La literatura usa la palabra para dar forma al material, las combinaciones, el modo en que se somete a un análisis crítico y se reflexiona sobre el resultado de sus partes. De la misma manera, el escritor elige cuidadosamente las palabras que utilizará para su obra. Quien escribe piensa qué escribir y cómo hacerlo. La literatura se define entonces por hacer un uso especial del lenguaje, extrañado, embellecido, para que un autor emisor transmita sus ideas y sentimientos a través de una obra, el mensaje, que impacta en el lector, receptor. Por otro lado, también lo consideramos como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Por ejemplo, tenemos la literatura española, argentina, gauchesca, renacentista. También es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística, manifestación cultural. Pensemos en los mitos y las leyendas, que fueron orales, relatos reales para esas religiones, pero ficción para el presente, contenedoras de grandes enseñanzas. Ahora veremos el concepto de ficción. A diferencia de una noticia, una biografía, un artículo o un proyecto de ley, la literatura tiene un carácter ficcional. Crea un mundo imaginario que, aunque se pueda parecer al mundo real, es ficticio. Los lectores, cuando comienzan a leer, no esperan que aquello que se cuenta sea necesariamente real, aunque puede estar basado en hechos que sucedieron, pero no leen pensando que lo contado es mentira. Suspende su incredulidad para meterse en la ficción. Existe, pues, un pacto ficcional por el cual el lector acepta el carácter de la obra literaria, al mismo tiempo que se deja convencer por ese mundo creado por el autor. Por último, veremos los géneros literarios. Estos tres géneros podemos conceptualizarlos de la siguiente manera. El narrativo cuenta una historia, está escrito en prosa y hay un narrador. La trama predominante es la narrativa. Subgéneros. De acuerdo a su extensión y complejidad, tenemos al cuento, el relato, la novela y la novela. De acuerdo a su temática, ciencia ficción, fantástico, policial, etc. El lírico, su forma es el verso y la estrofa, emplea la rima y el ritmo, utiliza diferentes recursos estilísticos. La trama predominante, según el poema, será descriptiva, narrativa o dialogal. Tenemos subgéneros como sonetos, coplas, romances, odas. Dramático, se escribe para ser representado por actores, se estructura en actos, escenas y cuadros. Su trama predominante es la dialogal. Subgéneros: tragedia, comedia y tragicomedia. Bien, esto es todo por hoy en Lenguaje en Acción. Nos vemos hasta el próximo programa. Bien, de esta forma entonces pudimos volver a retomar las ideas más importantes para comprender qué es la literatura
e introducirnos al tema de los géneros literarios. Bien, los géneros, ¿sí? Nos remite también a la idea de forma, ¿no? Un género, por ejemplo, de ropa también se refiere al tipo de tela con la que está hecha. Bueno, en literatura el género significa poder lograr grupos, ¿sí? Generar categorías o etiquetas. ¿Para qué nos sirve esto? Para clasificar toda la cantidad inmensa de textos literarios que existen, ¿sí? Eso también nos va a permitir a nosotros entender mejor qué es lo que estamos leyendo, ¿sí? Eso nos va a generar una expectativa, un horizonte, para que podamos entender qué dicen las obras literarias y sobre todo cómo lo dicen, ¿sí? Cómo lo dicen tanto en la forma y cómo lo dicen también a partir de qué estrategias, de qué elementos, que nos permiten entender del mundo ficticio que se está creando, ¿no? Bien, por eso partimos de la imagen de la literatura con los géneros literarios como cajas, ¿no? Es lo que nosotros tenemos aprendido de, por ejemplo, la primaria, ¿sí? Si bien esta clasificación es muy útil para entender la forma externa, a veces nos limita y no nos permite entender completamente qué significan los géneros literarios. Pero vamos a profundizar este punto de partida y para eso repasemos entonces que los tres géneros literarios son el narrativo, el lírico y el dramático, ¿sí? El narrativo se escribe en prosas y párrafos y las ideas se van a expresar a través de un narrador, ¿sí? Que va a ser de diferentes tipos, luego más adelante lo vamos a profundizar, ¿bien? En los géneros literarios también encontramos el género lírico, ¿sí? Que su forma es estar escrito a través de versos y estrofas y el elemento que nos va a permitir conocer qué ideas se están expresando es el yo lírico o el yo poético también se conoce, ¿no? Y por último tenemos el género dramático que se va a desarrollar a través de diálogos y didascalias o acotaciones, ¿bien? Los diálogos son las voces de los personajes, ¿sí? Que además van a estar desarrollando ciertas acciones, que es lo que se va a aclarar a través de las didascalias o acotaciones. ¿Bien? Bien, teniendo en cuenta entonces la forma de los géneros literarios, podemos observar algunos ejemplos, ¿no? Con claridad nosotros vamos a poder ver que el caso número 1 de Los Adioses de Rosario Castellanos pertenece al género lírico, ¿no? Está escrito en versos, organizado en estrofas, también podemos observar rimas, hay una métrica, eso significa que la cantidad de sílabas que están aquí escritas permiten tener una musicalidad, bien, también se utilizan recursos literarios que podemos observar, ¿no? El segundo caso es del género narrativo, ¿no? Hay acá personajes que están desarrollando una serie de acciones donde también se cuentan algunos diálogos que tuvieron para entender mejor cómo es que se va desarrollando ese problema, ese conflicto, ¿no? Para que tenga una introducción, un nudo y un desenlace, ¿sí? Entonces, visualmente es bastante sencillo identificarlos, es importante reforzar esto y acá también tenemos el ejemplo del género dramático. Va a iniciar entonces con las acotaciones sobre cómo es el escenario donde se va a llevar a cabo esta representación teatral. Van a haber personajes, acá podemos ver dos, la empleada y Claudia, que van a realizar ciertas acciones y desarrollar diálogos, ¿sí? Y a partir de esta información es que nosotros vamos a entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bien, visualmente entonces nos queda bastante claro cómo podemos reconocer los géneros literarios. Pero esto a veces puede ser confuso porque es como juzgar un libro por su portada. Si nosotros observamos estos ejemplos, también podríamos decir este es lírico, este es narrativo y este es teatral. Hay diálogos, hay ideas y personajes que se están narrando, que se está relatando una historia. Y acá podemos decir hay rimas, ¿no? Hay versos, pero si nos adentramos en el contenido de esta información, vamos a ver que no respeta lo que significa la literatura, ¿no? En el primer caso, nosotros tenemos en realidad
el título de una noticia y su copete. La leamos para que podamos observar con más detalle qué es lo que está pasando acá. Dice, secuestraron carne en Cerrillos, más de 148 kilos. En Santa Rita el control llegó y la carne en mal estado la policía halló. Vacuna y pollo no aptos quedaron. Para el consumo humano no se destinaron. Una mujer fue por ley infraccionada y la Fiscalía Penal que la intervino en la jornada. Bien, entonces vemos acá que hay rimas, pero la intención comunicativa no es crear una ficción ni expresar las emociones de un yo lírico, ¿no? Que es justamente lo que también caracteriza a la literatura lírica, en este caso del género lírico, ¿no? Acá entonces hay una noticia, es otra la función social que se está desarrollando. Por eso es importante preguntarnos, ¿solamente con que tenga rimas alcanza para que sea poesía? ¿No? Bien, el segundo caso, para que sea literatura, tiene que ser ficticio. Pero si nosotros empezamos a leer, vamos a darnos con una biografía que incluso tiene fuentes que verifican esta información, ¿no? A ver, leamos el ejemplo. Dice, San Martín repartió su tiempo en ejercer el gobierno civil de Cuyo y en organizar el ejército de los Andes, cuyo campo de instrucción estaba en el Plumerillo, cercano a la ciudad de Mendoza. De un lugar a otro se trasladaba montando un caballo negro rabón de trote largo. Su vestimenta, escribió Damian Hanson, era muy sencilla, pues usaba pantalón de punto de lana azul, ajustado a la pierna, bota granadera, y bueno, y así continúa entonces esta narración, que si bien sí es un relato, sí se están contando cosas que son parte de una historia, no significa que sean literatura. Esto es un texto histórico con testimonios y personas que han estudiado la figura del prócer José de San Martín. Entonces no pertenece a la literatura, aunque nos esté contando una historia. Bien, y luego acá tenemos un ejemplo donde hay una trama dialogal, ¿no? Hay personas que están intercambiando ideas, pero no para ser representadas en una obra de teatro. Esto se trata más bien de una entrevista, ¿no? Comencemos a leer este ejemplo. Dice, acá, ¿en dónde estaba jugando? Yo empecé jugando en Grandoli hasta los 6 años y después de ahí pasé a Newell's desde los 6 años hasta los 13. No hubo ningún problema en Newell's cuando dijeron, me tengo que ir, o no dijiste nada. Cuando me fui, no dijimos nada, me fui directamente. Bien, y si seguimos avanzando con la lectura de esta entrevista, vamos a poder darnos cuenta que se trata de una persona muy reconocida como es Lionel Messi y qué es lo que sucedió en su vida, ¿no? Entonces, con claridad podemos ver que esto es un extracto de la vida real, ¿sí? No hay una organización ni una inspiración a partir de la realidad para crear literatura. Por eso es muy importante entonces que nosotros comprendamos que los géneros literarios nos van a permitir, además de entender desde la forma externa, ¿sí? Lo lírico, usar versos, rimas, métrica, figuras retóricas, lo narrativo, escribir en prosa con un narrador, personajes, tiempo, espacio, o lo dramático, donde hay diálogos y acotaciones, ¿sí? Esta forma externa no tiene que ser una caja que nos limite, sino que también nos permita entender que son formas de comunicación distintas que nos van a permitir enunciar, es decir, expresar, comunicar el mundo de otra forma, en este caso mundos imaginarios, mundos ficticios, ¿sí? Lo lírico, además de contar con esa forma que ya vimos, tiene que expresar sentimientos, pensamientos, con un lenguaje que va a estar cargado de metáforas y resonancias, con una mirada subjetiva y emocional. Además, lo narrativo no es solamente escribir en renglones, en párrafos, sino también lograr una sucesión de hechos relatados y que ese encadenamiento de las acciones nos atrapen, nos quieran hacer avanzar en la lectura, porque ahí se está construyendo una historia, un mundo ficticio que tiene tiempo, espacio, personajes y una voz narradora. ¿Bien? Y el género dramático nos da la oportunidad de entender un conflicto que se desarrolla a través del diálogo y que está hecho para el escenario, con actores, luces, un público, ¿bien?
y va a ser entonces un encuentro entre la palabra que cobra vida junto a la acción. ¿Bien? Bueno, de esta forma podemos entender de una forma más completa, valga la redundancia, a la literatura, ¿sí? Hay un ejemplo que quiero trabajar con ustedes y que también lo van a poder observar en las consignas, que a partir de cualquier elemento de la vida, en este caso yo he tomado una obra de arte, ¿sí? Nosotros podemos encontrar formas de expresarlos como lo hace la literatura, ¿no? Acá hemos creado a partir de lo que yo he sentido e interpretado de esta imagen, ¿sí? A partir de su análisis, de su visualización en detalle, teniendo en cuenta cada elemento, ¿sí? Se pudo crear una poesía que es del género lírico, un pequeño relato que corresponde al género narrativo y también el inicio de lo que vendría a ser una obra de teatro que corresponde al género dramático o teatral. Bien, las voy a leer para que ustedes puedan observar la imagen y también ir encontrando estos detalles que les mencioné que son tan importantes que ustedes puedan explorar su propia voz para entender las posibilidades que tiene comunicarse y también leer literatura, ¿no? Bien, vamos con la poesía. Dice, entre los pliegues rosados de mi vestido, la tarde suspira en risas y vuelos, el aire me envuelve como un suspiro y mi sombra ligera se posa en los cielos. Oh columpio, instante eterno, que me alzas y me sueltas en un juego de gracia, donde la inocencia finge y la picardía brilla. Bien, acá tenemos entonces la forma de expresar a través de un yo poético de la primera persona, las emociones, las sensaciones que tiene, en este caso podríamos pensar la muchacha, ¿no? Es la voz de ella la que se ha intentado recrear en este poema. Bien, vamos a continuar con el texto narrativo que dice: en un jardín rebosante de follaje, una joven se balancea en un columpio sujeto a las ramas de un árbol. El vestido rosa ondea con cada impulso y la risa clara de la muchacha llena el aire. Detrás, un sirviente se esfuerza en empujarla, ajeno al secreto que se juega en cada vuelo. Abajo, un joven la espera entre flores y sombras. Extiende la mano hacia el zapato que está a punto de caer y con un gesto travieso sonríe como si recibiera un regalo del destino. El instante parece ligero, inocente y a la vez cargado de promesas, ¿sí? Aquí podemos observar una secuencia de acciones y también conocimos en detalle los personajes. No es tan subjetivo por ahí como es la poesía, ¿no? Sino que acá lo que se hace es relatar, contar qué es lo que ha sucedido a lo largo de un tiempo, en un espacio, a determinadas personas ficticias, ¿bien? Y esto lo va a lograr una voz que es distinta a la voz del autor, que se trata de la voz del narrador, ¿bien? Vamos a avanzar con el último ejemplo, con esta posibilidad que nos trae el género dramático de entender el mundo para ser representado. Bien, como pueden observar, hay textos que están en la letra cursiva, ¿sí? Es esta letra que está inclinada. Esas son las orientaciones que no debieran ser leídas, pero en este caso las voy a leer para que ustedes puedan entender todo el contexto, ¿sí? Pero en realidad debieran ser realizadas, interpretadas, actuadas por actores, ¿no? Bien, esta primera parte va a ser la didascalia o la acotación del escenario, que es un jardín exuberante, un columpio cuelga de un árbol, ¿bien? Después tenemos, acá tendríamos que tener ya los personajes para que cada uno interprete los diálogos, ¿sí? Yo los voy a hacer a ambos y también voy a leer cómo ellos debieran decir e interpretar estos diálogos, ¿no? Dice, sirviente, empujando con esfuerzo, más fuerte señorita, más alto quiere volar. El joven desde abajo divertido, dice, si el zapato vuela, yo lo atrapo y lo guardo como trofeo de amor. La muchacha, riendo en el aire, entonces prepárate, porque este juego no termina hasta que el viento decida. El sirviente, suspirando mientras empuja, ojalá que el viento se canse pronto. ¿Bien? De esta forma, entonces, a partir de una misma situación, de una misma imagen,
en este caso una imagen compleja, ¿no? Que tiene muchos detalles, pero cualquier pequeño detalle que nosotros nos permita hacer que vuele nuestra imaginación, que tengamos ganas de decir algo al respecto, podemos aprovechar las posibilidades de cada uno de los géneros literarios. Bueno, como les dije, esta actividad les va a servir también, este ejercicio, perdón, este ejemplo para la actividad que tenemos en el trabajo práctico. Así que bueno, chicos, espero que estas orientaciones les hayan sido de utilidad y muchas gracias por su atención.